Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa. José Arrua, técnico del Sportivo Trinidense, Gisela Ortiz para Tigo Sports. Profe, lo que es este cierre de la apertura con un triunfo muy importante para el equipo, era lo que buscaban hoy. ¿Qué se destaca de todo el trabajo que se hizo en este compromiso? Buenas noches. Sí, la verdad que muy contento. Era un partido donde se jugaban muchas cosas. Por ahí en principio también por salir de nuestra cancha se hicieron algunas cosas, pero bueno, creo que Trinidense demostró que siempre es serio, que siempre trata de sumar. Un partido muy complicado ante un gran rival como el Guaraní, que venía peleando hasta hoy, ¿verdad? Y bueno, contento con el esfuerzo de los jugadores, contento con el gran partido que se hizo. Yo creo que fuimos merecidos ganadores. ¿Qué tal, profe? Juan Denis para Radio 1 Deportes 1. ¿Qué forma de terminar justamente el campeonato? 13 de 15 puntos, varias victorias importantes en la cuarta posición, recuperando un poquito lo que fue ese Trinidense de años anteriores, donde lo teníamos ahí como protagonista. ¿Qué se ajustó en la parte final? ¿Qué te parece que se mejoró para conseguir esos triunfos y puntos importantes, profe? Sí, yo creo que el equipo, como habíamos hablado en conferencias anteriores, se aplomó bastante, ¿verdad? De por ahí no ayudó mucho también lo de Brian, que fue a la selección. No utilizamos los sub, le dimos rodaje al equipo. De por ahí también acompañaron que no tuvimos, bueno, ahora sí tuve partido varias lesiones, pero por el periodo donde veníamos sumando, pudimos mantener el equipo, tuvo mucho rodaje, la regularidad de los jugadores y bueno, contento con eso porque siempre veníamos hablando de que por detalles por ahí se nos escapaban los partidos. El equipo creo que maduró bastante en ese sentido y bueno, se reflejó ahora en el resultado de la tabla. Profesor, buenas noches. Esteban Martínez para la Rock and Pop 95.5. La fecha antepasada estuvimos hablando en Trinidad, me había dicho de que casi ya se estaba llegando al objetivo. Hoy ya puede darnos un balance, se llegó al objetivo, se superó la meta. Sí, en principio nosotros nos propusimos pasar la barrera de 30, ¿verdad? En la fecha anterior ya conseguimos eso. Hoy queríamos volver a sumar 3 puntos más porque sabemos lo importante que son eso para nosotros, ¿verdad? Para levantar el promedio, buscar alguna copa otra vez internacional, tener esa revancha que creo que todos queremos con el club. Y bueno, contento con eso por el esfuerzo de todos los jugadores. Creo que se hizo un gran esfuerzo este semestre. Se armó un buen plantel y bueno, el trabajo, como siempre decimos, tarde o temprano premia. Profe, por aquí, Juan Coronel para GEN. ¿Qué opinión nos puede dar sobre Néstor Camacho, que hoy dio cátedra de cómo jugar nuevamente a un toque, cómo manejar el ataque de Trinidense y si es que él va a seguir en el equipo de cara al siguiente semestre? No, y lo que siempre decimos, la calidad que tiene Néstor, todos sabemos, ¿verdad? Yo creo que se siente muy cómodo acá en el Trinidense. Creo que el equipo también le ayuda, ¿verdad? Por el estilo de juego, de que tratamos de tener ese volumen, de encontrar el pase donde él recibe pelotas limpias. Y contento con él, contento con todo el grupo, porque yo creo que esto es mérito del equipo en sí, ¿verdad? No solamente Néstor, pero la jerarquía que tiene Néstor, no hace falta que diga, ¿verdad? Y bueno, Néstor tiene contrato hasta fin de año. No queremos tocar mucho el equipo, reforzar solo puestos puntuales y bueno, darle una semanita de descanso y volver a arrancar nuevamente para lo que va a ser el torneo clausura, que siempre es más difícil. Profesor, Germán Tingle para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Y justamente, justo sobre eso le iba a consultar. ¿Usted va a pedir refuerzos en ciertos puestos específicos para encarar el siguiente semestre? Yo personalmente supongo que no serían demasiado considerando lo bien que ha terminado su equipo. Y otra consulta, ¿qué virtudes usted destaca o diferencia de este Trinidense de gran semestre del 2023, que también tuvo un gran semestre? ¿Este tiene algo diferente? ¿Lo nota así? Bueno, primero que nada los refuerzos, ¿verdad? Yo creo que no queremos tocar mucho, de por ahí se nos van algunos jugadores que están a préstamo y serían 2 a 3 jugadores más o menos, ¿verdad? Yo creo que con eso ya vamos a estar bastante bien. Tenemos bien cubiertos los puestos, entonces por ahí potenciar un poquito más la parte de arriba, donde por ahí estamos un poco más cortos.
Y es la segunda mejor campaña, era con la segunda pregunta que hiciste, es la segunda mejor campaña. Nosotros ese 2023, la apertura, habíamos terminado con 38, el clausura con 27 y en el año 65, ¿verdad? Ahora hicimos 34, yo creo que el volumen de juego es muy similar. Volvimos a encontrar eso por la calidad de jugadores, ¿verdad? Nosotros dependemos mucho de los jugadores, tal vez después nos costó suplantar esos jugadores importantes que se nos fueron después de esa buena campaña. Gracias también al club, al presidente que sostuvo ese proceso. Corregimos nuevamente este año, nos adelantamos, trabajamos un poquito antes en el armado del grupo, que eso es fundamental, ¿verdad? Todo el año depende prácticamente de la selección de jugadores. Siempre hay errores, pero creo que minimizamos bastante comparado con el año pasado. Y bueno, ahora prepararnos para tratar de superar esa barrera 65 con campañas similares o mejor de la que hicimos ahora, ¿verdad? Ese es el objetivo que tenemos ahora para la clausura. Gracias.